Ecuador, destino turístico. Clasificación A. Apto para todo público. Ecuador, destino turístico. Redescubriendo el sector turístico y las maravillas que nuestra tierra nos puede brindar. Ecuador, destino turístico. Con el respaldo de Captur, Cámara Provincial de Turismo de Pichincha. Bienvenidos, queridos amigos de Ecuador, destino turístico. Uno de los puntos que nos faltaba abordar era el de la promoción internacional del Ecuador. Internacional y nacional, pero vamos a hablar de la internacional. Para esto existe una serie de mecanismos, de ferias, de roadshows, a los que Ecuador asiste regularmente, tanto por el lado oficial como por el lado privado. Tenemos aquí a nuestro querido amigo que ya estaba faltando algunos días, algunas semanas en este escenario, Francisco Dusdevez, gerente de Producto Galápagos de Metropolitan Touring y, como saben, un querido amigo y un gran embajador de lo que es Ecuador en los mercados internacionales. Francisco, bienvenido nuevamente. Qué gusto estar aquí, Alfonsito, y amigos, un placer siempre venir. He estado ausente por algunas semanas por acá, no te he visitado, pero con este tema tan importante que es la promoción y el estilo de promocionar internacionalmente al país, vale la pena conversar unos bonitos, chéveres temas. Exacto, porque ahí tendremos una idea más completa de cómo se promociona o cómo debe promocionarse Ecuador en el extranjero. Vamos tocando los diferentes puntos entonces. Perfecto. La parte que yo te preparé, y yo creo que los televidentes van a apreciar mucho, es entender este proceso de cómo alguien empieza el inicio, la planificación y cómo se motiva. Y si nosotros creemos que cuando vemos en la calle visitantes, turistas en las calles de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, caminando en Galápagos, ellos obtuvieron inspiración únicamente porque querían venir al Ecuador y llamaron a un teléfono y ya vinieron al Ecuador, no sucede así. Hay unos pasos, llámese así, en esto, ¿no? Y el primero de esto es la etapa de inspiración y motivación, es decir, ¿qué le inspira y motiva a ese potencial viajero, porque todavía no es viajero al Ecuador, para venir al Ecuador? Entonces ahí está todo el trabajo que se hace en prensa, por ejemplo. Y en prensa se hace artículos para revistas, artículos de periódicos, documentales de televisión, unos apoyados por empresas internacionales, otros apoyados por empresas nacionales, otros apoyados por el mismo Ministerio de Turismo, etcétera. Y así es como el mensaje Ecuador, con sus diferentes componentes, Amazonía, Galápagos, etcétera, llega finalmente a la mente de ese consumidor potencial viajero. Es decir, esa es la etapa de inspiración y motivación, la primera de todas. Exacto, y teniendo en cuenta que para esto el mensaje tiene que estar codificado según el receptor. Es decir, un mensaje para Ecuador en un mercado norteamericano será diferente a un mensaje para Ecuador en un mercado inglés o... Correcto, ¿no? Correcto. Por eso el trabajo que se hace con prensa es muy especializado. De Quito Turismo, del mismo Ministerio de Turismo, etcétera, es importantísimo porque el cómo nos planteamos frente, como tú bien dices, a los periodistas de Inglaterra, a los periodistas de Estados Unidos, es justamente con la intención de que traigan y puedan llevar un mensaje que a ese receptor, el receptor inglés, norteamericano, latinoamericano, etcétera, pueda entenderlo de manera clara, de tal forma que la inspiración y motivación queda cerrado el círculo y finalmente deciden, sí, definitivamente me inspiré, me motivé. Ese es el destino que le voy a poner en mi lista de potenciales sitios para visitar en el 2017, en el 2018, etc. Esa es la primera etapa, inspiración y motivación. Luego, la siguiente etapa viene, una vez que ese visitante está motivado, inspirado, etc., viene toda la parte investigativa, porque ya se motivó, ya no hay que convencerle de que Ecuador debe ser el destino de visita, sino que ahora nos toca ver la parte ya de investigar. Entonces ese turista ahí recurre a otras fuentes, recurre a páginas web, recurre a comentarios de amigos que tal vez estuvieron ya en Ecuador o blogs que se encuentra en internet
por todos lados relacionados a Ecuador. Entonces, esa etapa es la que decimos la investigación y armaje. Entonces, como ya me motivé, como ya me inspiré en el Ecuador, ahora tengo que armar este potencial viaje y me tengo que nutrir de mucha información. Información en internet, en algunas revistas por ahí, comentarios de amigos, y viene este proceso de armaje, lo que significa, ok, vamos a poner el viaje juntos. Ya escuché un poquito de Cuenca, algo escuché ya también de Galápagos, y escuché que hay cruceros, y escuché que hay tour diarios, y escuché que en Quito hay viajes nocturnos por las iglesias, y que también puedo visitar la mitad del mundo. Entonces ya empieza a tomar forma el viaje, pero empieza a tomar forma desde la persona que va a viajar. Todavía no le ha atendido el que le va a traer, y esa es otra etapa muy importante. Exacto. Entonces vamos viendo cómo son diferentes etapas y cada una de estas etapas requiere especial atención y una planificación perfecta de parte del emisor. Ecuador no puede dejar un solo cabo suelto. Y ahí hay una muy buena experiencia en Metropolitan Touring, ¿no? Metropolitan tiene, para tener una idea, tiene más de 60 años en el mercado y Francisco tiene más de 30 años en el turismo, 30 y un poquito más. Ya. Sí. Trabajando en turismo, lo que hace de él un experto, aparte de su gran conocimiento. Entonces vamos con los siguientes pasos. La siguiente etapa es bien interesante, Alfonsito y amigos, porque es esa ya planificación con un ente de decisión. Es decir, ahora sí ya tengo que decidir, no la parte etérea del destino, de que, a ver, que me gustan las montañas, los animales, eso ya decidí. Ahora tengo que decidir cuántos días me voy a ir a Galápagos, cuántos días voy a pasar en Cuenca, cuántos días quiero hacer Amazonía, y es la parte ya más decisiva del viaje. Eso va atado también con un tema de presupuestos, porque yo puedo decidir que, en efecto, para Ecuador le voy a dedicar 12 días, pero tiene que ir de la mano de un presupuesto. Entonces ahí en esa etapa penúltima de armaje es donde se toman estas decisiones fuertes, ¿no? Las de que van a confirmar el viaje en su duración y luego van a confirmar el viaje en su presupuesto. ¿Qué cosas voy a hacer allá? Si quiero estar en hoteles 5 estrellas, si quiero estar en hoteles 4 estrellas, eso atado obviamente a un valor. Y luego finalmente viene la etapa de emoción y finalización, es decir, ya estoy bien enterado de lo que hay en el Ecuador, he revisado páginas web, he leído revistas, amigos me han llamado, he preguntado, he decidido que voy a estar en Ecuador 1 semana y media, voy a gastar X número de dólares por noche, y ahora viene la parte entonces de quién me va a llevar. Y ahí, en ese momento, es cuando un potencial viajero al Ecuador que ya ha decidido empieza a consultar a quién le podría llevar. Es decir, hoy en día en internet se pueden con algún par de clics ya armar un viaje al Ecuador, pero todavía somos un destino en donde necesitamos que alguien nos ponga o nos ayude a poner estos elementos juntos. Es decir, bajo esa óptica somos un destino tradicional en los mercados. No somos un destino, por ejemplo, fácil de acceso fácil en web, como puede ser, por ejemplo, irme a Nueva York. Sí, y lo único que tengo que hacer es conseguirme un ticket aéreo internacional, un hotel, y ahí me conseguiré tours por el día, o caminaré para buscar las cosas, o preguntaré una vez que estoy en el destino. En este caso, en el Ecuador, un viaje organizado requiere estas 4 etapas. Y finalmente, entonces, hemos llegado a la persona que le pone al visitante en contacto con qué le puedo dar en el Ecuador. Y ese es en el exterior, ya sea el tour operador, el mayorista, o el minorista, que es el agente de viajes. Exacto. Y ahí también se requiere de una especialización, de que este vendedor, sea el tour operador o el agente de viajes, esté calificado para vender Ecuador. Correcto. Conozca el producto, porque caso contrario vamos a tener que conoce más, por ejemplo, Perú o Colombia, y decide irse por lo que es más fácil a él. Correcto. ¿No? Entonces, correcto. Aquí interviene este factor fundamental de la especialización del agente, del vendedor. Correcto. Ahí es donde entra esta parte de las ferias. Y en ferias, por ejemplo, se hacen contactos importantes con clientes que ya le pertenecen a un tour operador. Y con estos clientes se puede tratar nuevos productos, nuevos destinos, innovaciones en el mismo producto, etcétera. Pero finalmente en el turista, en el consumidor, es donde llega la parte ya
de unir todos estos componentes. Y ahí es donde, como tú bien dices, el conocimiento del tour operador tiene que llevarle a nivel de especialistas, es decir, no podemos como institución Ecuador pensar que afuera todo el mundo ya sabe cómo mandar turistas al Ecuador. Entonces, los tour operadores lo que nos tenemos que concentrar es en crear afuera especialistas y hacer eventos importantes de visitas comerciales donde se entrene al equipo de ventas. En lo posible traer a ese equipo de ventas, hacerle parte como inversión, porque finalmente esa persona es la que le va a representar a uno afuera. Y con los minoristas, con el grupo de agentes de viajes, ahí es un poco diferente, porque no nos olvidemos que el agente de viajes tiene muchos destinos que vender, entonces su conocimiento no puede ser tan profundo como el conocimiento de un tour operador. El tour operador, justamente por ser especialista, debe conocer al dedillo, de la A a la Z, todo el mensaje comercial, todo el mensaje conceptual de lo que es el Ecuador y sus destinos y atractivos, etcétera, y pasar toda esa información al minorista, al agente de viajes, porque es el agente de viajes el que va a recibir la llamada de ese consumidor que ya fue motivado por muchas razones, por páginas web, por revistas, por documentales de televisión, y así es como el círculo empieza a funcionar. Entonces, si la información del tour operador hacia el agente de viajes queda sesgada en algún momento, quien va a sufrir finalmente es el consumidor. Y el consumidor no va a recibir toda la información de qué pudo hacer en el Ecuador, de todas las opciones que existen en el Ecuador y de cómo armar un viaje que valga la pena. Definitivamente. Y en esta cadena tienen que estar todos calificados, los agentes de viaje, los vendedores de desde los vendedores de las aerolíneas, toda la cadena, ¿no? Correcto, la cadena es larga, no tan larga como hace muchos años atrás, hoy en día más bien se ha cortado, pero justamente porque se ha cortado, eso requiere que cada pieza sepa más y sepa mejor el cómo vender los destinos. No nos olvidemos también que hay destinos importantes en Sudamérica con los que nos toca competir en la parte de atractivos. Y lo que hace el Perú, lo que hace Colombia, lo que hace Brasil es fuerte, son destinos ya sólidos en el mercado, en la industria del turismo, y Ecuador tiene que entrar justamente con esa misma fuerza, utilizar Galápagos como su gran gancho, porque así lo es, nadie puede negarlo, y utilizar eso como el gancho para el resto del país, y brindar ahora sí lo que tiene la costa ecuatoriana, lo que tiene la Amazonía, lo que tiene los bosques nublados, y lo que tiene obviamente la sierra ecuatoriana y sus grandes ciudades. Entonces, con ese mensaje podemos llegar ahora sí a las ferias. Entonces, en las ferias de turismo hay que comprender que hay ferias de dos grupos también. Ferias para los mayoristas, o sea, para la industria, y ferias para el consumidor. Y a las ferias del consumidor es justamente donde van los mayoristas. Y ahí están con sus diferentes pabellones, y ahí está el pabellón de Latinoamérica, o de Sudamérica, o el de Norteamérica, o el de África, el de Asia, el de Oceanía, etcétera. Y ahí es donde van los minoristas, los agentes de viajes, a finalmente entender qué es estos destinos, hacer sus contactos, porque ellos van a vender al consumidor. Y luego, tercero, hay algunas ferias en donde el mercado objetivo es el consumidor. Y claro, ahí llega Raimundo y todo el mundo, como decimos vulgarmente. Y así el consumidor se entera de todos los destinos, de todo lo que se puede hacer. Hay seminarios de destinos, son ferias masivas, grandes. No duran mucho, generalmente son 1 o 2 días de estos shows para consumidores. Y la idea es muchas veces de enterarse. Entonces ahí el potencial visitante o el futuro visitante se va a llevar una funda o un carrito lleno de folletería y lleno de CDs y memorias de flash para su computadora, y luego en casa hará otra serie de investigaciones y decidirá, bueno, me quiero ir a Ecuador y quiero combinarlo con Perú, y luego quiero irme a Argentina, y en un futuro cercano me iré al África. Entonces estas ferias complementan la gestión que se hace por otro lado. Claro, y hay ferias también especializadísimas, como por ejemplo turismo de aventura, cosas así. Así es, hay muchos nichos. El Ecuador es espectacular porque es un país de nichos. Y a diferencia de otros destinos en donde, claro, al no haber nichos, están obligados a vender solo un estilo. México ha pasado, por ejemplo, por muchos interesantes pasos. México tiene la gran ventaja de que en su gran historial de turismo ha podido entender bien qué se quiere y qué no se quiere. Y antes Guadalajara se le veía como la gran ciudad de la comida
mexicana. Y la gente de Guadalajara dijo, a ver un ratito, no solo hay comida acá, hay una serie de otras cosas que podemos hacer. Pero claro, se tuvieron que sentar a discutir y a ver, nosotros solo tenemos que darnos vuelta a la calle y podemos ver montañas, un poquito más allá de las montañas tenemos áreas para, como tú decías, aventura, observación de aves, nos vamos a la costa, tenemos paisajes, tenemos surfing, nos vamos a Galápagos, tenemos observación de vida animal, tenemos buceo, para el turismo cultural, aquí en las ciudades Patrimonio, Quito, Cuenca, tenemos excelentes oportunidades de dar eso, el tren que pasa por los Andes, entonces tenemos en un país tan chiquito una serie de nichos que en las ferias hay que aprovechar justamente para explicarlo bien, por un lado, y segundo lado, hacer los contactos correctos. En eso hay que ver bien en dónde ponemos justamente esos esfuerzos de promoción. Hay un montón de ferias por todo el mundo y tal vez no debemos tratar de estar en todas. Exacto. Debemos estar en las mejores, en donde el Ecuador se va a destacar y el Ecuador justamente va a competir codo a codo con los otros destinos grandes. Ya no somos un destino chiquito, ya el nombre Ecuador suena. Y cuando suena hay que mantenerlo, y tal vez ese es el mayor reto que el Ministerio de Turismo y el Ecuador como institución tiene ahora, mantenerse en esa lead, mantenerse en el top 5 de esos destinos. Claro, y eso tiene que ir atado indudablemente a la calidad. No somos destino de masa, sino que somos un destino de observación, de cuidado. ¿Cómo ves tú las posibilidades para este 2017 y el balance con el 2016? ¿Estuvimos de buena manera representados? Bueno, los 2 años, el 2016 que ya está por terminar y el 2017, son años un poco de amortiguamiento, les he dicho yo, son años buffer porque hay una serie de eventos internacionales que han venido a mermar por un lado la promoción, han beneficiado a otros destinos automáticamente, porque no nos tenemos que olvidar la lección de fondo, que una serie de crisis generan oportunidades para otros. El momento que el dólar se apreció, automáticamente ciertos destinos ganaron en el número de visitantes, porque por su moneda era muy fácil pues llegar a estos destinos y se convirtieron en gangas turísticas. Entonces los ojos en el 2016 como que empezaron a verle a Europa un poquito más a fondo, porque se hizo muy asequible al bolsillo, ya no solo de los visitantes 4 estrellas, 5 estrellas, sino el 2 estrellas y el 3 estrellas automáticamente empezaron a pensar que Europa era la oportunidad de viajes. Entonces siempre hay que estar con cautela mirando estos años, pero el 2017 se pinta bastante bien, se han hecho los deberes correctos, tal vez no completos, porque no se puede hacer todo de una sola, pero esa es la gran oportunidad que le queda al país en estas ferias. Hay las clásicas ferias conocidas internacionalmente para la industria, en el calendario empiezan con ITB en Alemania, en Berlín justamente, luego bajando en el calendario empiezan a haber shows un poquito más pequeños pero de nicho, y el nicho en este caso no es una actividad como observación de aves o aventura, etcétera, sino el nicho es la región. Entonces, por ejemplo, llegas a junio y tú tienes en Inglaterra una feria llamada ELA, Experience Latin America, en donde el nicho es Latinoamérica. Ya no es la gran feria como es WTM cada noviembre en Inglaterra, sino algo mucho más específico, una feria de la industria enfocada exclusivamente a Latinoamérica. Entonces, ahí estamos codeándonos en el día a día con Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, etcétera, etcétera. Ya no está el África, ya no está el Asia, ya no está el mismo Europa, sino que ahí están los duros de Latinoamérica. Entonces también la industria se ha extendido, se ha expandido en esa parte de que no solo tiene que ver el gran macro, como ferias a lo ITB, WTM o el famoso Travel Mart, sino también ahora podemos ver a regiones específicas y luego los nichos específicos. Hay una feria que tú la debes conocer mucho en Reino Unido, que es la Feria de Observación de Aves, en donde el Ecuador tiene que estar cada año súper bien representado. 1.619 especies de aves es un muy buen justificativo para estar con bombos y platillos en una feria como el Birdwatching Fair de Reino Unido. Y que asegura la visita a Ecuador de gente que tiene una capacidad de gasto superior a la promedio, ¿no? Correcto. Igual pasa, ya que estamos en los nichos, con el buceo. Exacto. El buceo scuba y actividades como observación de aves
Son actividades en donde el equiparse en sí es caro. Por lo tanto, el usuario, quien viene en esas actividades, son visitantes con un poder adquisitivo alto y que van a exigir estándares de calidad bastante altos en los diferentes destinos y opciones que tomen. Eso es muy conveniente porque así es como la rentabilidad puede llegar a un operador. Y así con esa rentabilidad es como el operador puede pensar en inversiones, puede decidir sus presupuestos y decidir, no, este año no puedo faltar de la feria, a la feria de observación de aves. Es cara, obviamente, es en Reino Unido y implica transporte, materiales, etcétera. Pero si lo hago ordenadamente y pienso en rentabilidad de la empresa, naturalmente voy a poder llegar a cumplir ese objetivo. Y ese objetivo tiene el gran objetivo macro, no solo de traer visitantes al Ecuador y que gasten en el Ecuador, sino que le ayuda a la economía ecuatoriana. Es una inyección a la vena que le produce un efecto democrático, económicamente hablando, de redistribuir bien esos ingresos en diferentes entes de lo que la operación turística implica. Exacto. Repetimos de nuevo lo que siempre decimos, queridos amigos. Cuando llueve turismo, llueve para todos. Cuando llega el turista, va a gastar no solamente en aerolíneas, en hoteles, en restaurantes, va a gastar en taxis, va a gastar en revistas, va a gastar en toda la cadena que existe, las tiendas, celulares, ¿no? Y dinamiza mucho la economía. Correcto. Y es la única de las principales maneras en que los recursos que se concentran en las ciudades van a los pequeños pueblos, van a los destinos turísticos que si no fuera por el turismo no existirían en el mapa prácticamente. Correcto, así es, Alfonsito. Es muy importante entender que entonces en estas ferias internacionales el que el Ecuador esté debe ser obligatorio, ya no es opcional, pero hay que seleccionar bien las ferias a las que hay que asistir. Travel Mart, por ejemplo, Travel Mart Latin America, que es una feria que comulga los destinos de Sudamérica y atrae a compradores de Europa, de Norteamérica, del Asia, inclusive del África. Eso nos tiene que tener listos y tenemos una oportunidad de oro porque Travel Mart 2017 es en Guayaquil. Entonces tenemos una oportunidad de oro al momento que tenemos más de 500 compradores de destinos de Latinoamérica aquí en el Ecuador. Y es una oportunidad no solo para Guayaquil como ciudad, sino para el resto de destinos y atractivos que el mismo país tiene. Entonces ahí los operadores ya tienen que haber pensado en cómo voy a llevar a algunos de estos compradores a que conozcan más. Y esto es de la industria, entonces aquí no hay consumidores, sino aquí están los tour operadores, los mayoristas. Esos mayoristas son los que, una vez convencidos de que el Ecuador es una buena opción, el Ecuador es una excelente apuesta, sus atractivos dejan experiencias gratificantes en los consumidores, con ese mensaje entonces nos dan en un catálogo 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, y así es como el Ecuador entonces puede seguir en la lead y pelearse con los grandes, ganarles a los grandes. Y que algún momento los grandes nos vean a nosotros como más grandes. Eso sería espectacular. Fabuloso. Este es el proceso de la intervención del país en las diferentes ferias y que redunda, que impacta de manera decisiva, fuerte, importante en la economía ecuatoriana. Además que el turismo permite que la gente que vuelve a sus países cuando van con un buen recuerdo de Ecuador, consuman flores ecuatorianas, consuman café ecuatoriano, chocolate ecuatoriano, va a jalar el resto de actividades productivas. Te agradezco mucho, te agradecemos mucho a nombre de los que somos producción y los oyentes de nuestra audiencia, tu presencia y esta clase que nos has dado sobre la intervención de Ecuador en las diferentes ferias. Agradecemos a Oscar Oña también en controles y a Telesucesos, su canal cultural. Estamos también en el 73 de TV Cable 80 de Univisa y alrededor del mundo en www.telesucesos.com. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias, Francisco. Siempre un gusto, Alfonsito y amigos. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.